La lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento en Camden Town, cuando el teléfono de Thomas Hartley vibró sobre la mesa de centro. Era casi medianoche de un frío jueves de noviembre, y estaba a punto de apagar el televisor cuando vio el nombre de Emma aparecer en la pantalla. Su hermana pequeña nunca llamaba tan tarde. «¿Emma?», respondió sintiendo ya una opresión en el pecho. Al otro lado de la línea, el sonido de sollozos entrecortados hizo que Thomas se levantara de golpe del sofá. En sus 38 años, rara vez había oído a Emma llorar así, desde que era adolescente, desde que su madre falleció hacía 15 años. «Tom», su voz sonaba temblorosa, rota. Necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no te enojarás conmigo». Thomas se llevó el teléfono a la oreja, con el corazón acelerado. Afuera, las luces amarillas de Londres brillaban a través de la cortina de lluvia y el lejano aullido de las sirenas resonaba por las calles mojadas. Podía oír la respiración agitada de Emma, el sonido de algo rompiéndose en su interior. «Emma, me estás asustando. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Alguien te hizo daño?» «No es eso», solió, y Thomas pudo imaginársela en la pequeña sala de su piso de Islington, probablemente sentada en el suelo como cuando estaba nerviosa. «Se trata de mamá, se trata de ti, se trata de todo». Thomas volvió a sentarse, con las piernas pesadas. La mención de su madre siempre le hacía un nudo en la garganta. Margaret Hartley había muerto de cáncer cuando Emma tenía solo 18 años y él 23. Pero había algo en el tono de Emma, una urgencia que iba más allá del anhelo. «Debería habértelo dicho hace mucho tiempo», continuó Emma, con la voz entre un susurro y la desesperación. «Pero tenía miedo de que me odiaras, miedo de perderte también. Emma, jamás podrías hacerme odiarte», dijo Thomas con firmeza, aunque se le revolvía el estómago. «Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Siempre hemos sido solo nosotros dos contra el mundo, ¿recuerdas?». El silencio al otro lado fue largo, interrumpido solo por los sollozos ahogados de Emma. Entonces, finalmente, «Mamá no murió de cáncer, Tom. O mejor dicho, se rindió, abandonó el tratamiento. Por ti». Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando ondas que Thomas aún no podía comprender del todo. Sintió que la habitación daba vueltas ligeramente. La lluvia parecía más fuerte, más insistente. «¿Qué quieres decir con por mí?», preguntó, con voz más áspera de lo que pretendía. Emma sollozó más fuerte y Thomas podía oír la creciente desesperación en cada una de sus respiraciones. «¿Recuerdas cuando estabas en tu último año de universidad? ¿Cuándo ganaste aquella beca para el máster en Edimburgo?». Thomas lo recordaba. Claro que lo recordaba. Había sido uno de los momentos más felices de su vida. Una beca completa para estudiar ingeniería, su sueño. Pero entonces su madre enfermó y lo dejó todo para volver a casa y cuidarla. «Lo recuerdo», dijo con voz tensa. «Vendió la casa, Tom. La casa de la abuela, la de Hampstead, que valía una fortuna. Lo vendió todo para pagar tu beca, para asegurar que terminaras tus estudios. Pero no había más dinero para su tratamiento completo». Thomas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La sala de su pequeño apartamento en Camden parecía encogerse a su alrededor. Afuera, un autobús rojo pasaba por la calle, sus luces reflejándose en los charcos. «No», murmuró. «No, dijo que lo vendió para pagar el tratamiento. Dijo, mintió», interrumpió Emma con voz más firme, como si soltar ese secreto le hubiera dado fuerzas. «Y yo la ayudé a mentir. Tenía 18 años, Tom. Me hizo jurar que nunca lo diría. Dijo que merecías una oportunidad en la vida, que eras brillante, que no podías desperdiciar tu potencial cuidando a una mujer moribunda». Thomas se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Las calles de Camden estaban desiertas. La lluvia lo convertía todo en borrones de luz. Le temblaban las manos. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué después de 15 años?
Porque estoy enferma, Tom, dijo Emma, y con esas 5 palabras, el mundo de Thomas se derrumbó por completo. Encontraron un tumor. Es del mismo tipo que tenía mamá. Thomas apretó la frente contra el frío cristal de la ventana. Su aliento empañaba el cristal, mientras las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. ¿Cuándo lo supiste?, logró preguntar. Hace 3 semanas. Me hice todas las pruebas y hablé con los médicos del Royal Free Hospital. Es operable, pero... Dudó, y Thomas sintió el peso de lo que estaba por venir. El tratamiento es caro, Tom. Carísimo. Y no puedo pagarlo todo a tiempo con el NHS. La lista de espera es demasiado larga. Vendo el apartamento, dijo Thomas inmediatamente dándose la vuelta. Vendo todo. Voy a pedir préstamos, cueste lo que cueste. No, dijo Emma, y ahora había algo más en su voz, algo que sonaba a determinación mezclada con desesperación. No es lo único que necesito decirte, hay más, y cuando lo sepas todo, puede que ya no quieras ayudarme. Thomas cerró los ojos, con el teléfono pegado a la oreja. Afuera, Londres seguía con su vida nocturna, ajeno a que, dentro de ese apartamento de Camden, un hombre estaba a punto de reescribir toda su historia. Emma, pase lo que pase, dijo, cada palabra cargada de emoción. Eres mi hermana, eres todo lo que me queda de esta familia. Cuéntamelo todo. Y Emma, al otro lado de la línea, empezó a contar una historia que había guardado durante 15 años. Una historia de sacrificio, de mentiras por amor, de decisiones imposibles tomadas por una madre moribunda y un adolescente asustado. Y mientras ella hablaba, Thomas sintió que los cimientos de todo lo que creía saber sobre su vida empezaban a resquebrajarse y derrumbarse a su alrededor. Thomas no durmió esa noche. A las 6 de la mañana, mientras el sol intentaba abrirse paso entre las densas nubes sobre Londres, se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café frío en las manos, contemplando una vieja foto que había sacado de una caja del armario. Aparecían él, Emma y su madre frente al Palacio de Buckingham, todos sonriendo. Emma tendría unos 15 años, él 20. Su madre parecía vibrante, llena de vida. 2 años después de esa foto, ella estaría muerta. El teléfono sonó a las 7 en punto. Era Emma otra vez. ¿Dormiste?, preguntó con la voz ronca por el llanto. No, admitió Thomas. ¿Tú? Ni. Hubo una larga pausa. Afuera, Londres empezaba a despertar. El estruendo de los coches, el zumbido lejano del metro, gente caminando apresuradamente por la acera con paraguas. «Necesito verte», dijo Thomas. «Hoy, ahora mismo». «Esperaba que dijeras eso», respondió Emma. «¿Hay café en Borough Market? En nuestra mesa de siempre». Nuestra mesa era un rincón específico de un pequeño café cerca del mercado, donde solían reunirse cuando Thomas regresaba de sus viajes de trabajo. Era un lugar especial, donde habían compartido noticias, buenas y malas, a lo largo de los años. «Me voy ahora», dijo Thomas, cogiendo su abrigo. El metro estaba abarrotado, como siempre a esa hora, pero Thomas apenas notaba a la gente que lo rodeaba. Su mente estaba a 15 años de distancia, intentando reconstruir cada conversación, cada decisión, cada momento con su madre a través de esta nueva perspectiva de la verdad. Emma ya estaba allí cuando llegó, sentada en un rincón del café, con una taza de té intacta frente a ella. Parecía más pequeña, más frágil. Tenía los ojos rojos e hinchados, y Thomas sintió un vuelco al verla. Se sentó en silencio y durante un largo rato se quedaron mirándose fijamente. El café bullía a su alrededor, el tintineo de las tazas, las conversaciones en varios idiomas, el aroma a pan recién hecho y café expreso. «No sé por dónde empezar», dijo Emma finalmente, rompiendo el silencio. «Empieza desde el principio», dijo Thomas con una voz sorprendentemente tranquila. «Cuéntame todo lo que no me contaste anoche». Emma respiró profundamente y sus manos temblaron mientras rodeaban la taza de té.
Cuando a mi mamá le diagnosticaron, los médicos le dijeron que tenía una oportunidad, una buena oportunidad, si se sometía al tratamiento completo. Quimioterapia intensiva, cirugía, radioterapia. Pero todo eso costaría... Su voz se fue apagando, secándose las lágrimas. Costaría más de lo que ella tenía. El NHS cubriría una parte, pero no todo. No los tratamientos experimentales que realmente podrían marcar la diferencia. Thomas la saludó con la mano, animándola a continuar. A su alrededor, la vida seguía su curso. Turistas tomando fotos, vendedores pregonando sus productos en el mercado. Así que vendió la casa de la abuela, continuó Emma, esa preciosa casa en Hampstead que valía casi 1 millón de libras. Planeaba venderla de todos modos y repartirla entre nosotras algún día, pero decidió usar el dinero de otra manera. Para pagar mi beca, murmuró Thomas, sintiendo náuseas. No solo la beca, corrigió Emma, mirándolo fijamente a los ojos. Pagó tu maestría completa, Tom. 2 años completos, alojamiento, comida, todo. Quería asegurarse de que no tuvieras que trabajar, de que pudieras concentrarte por completo en tus estudios. Creía que harías algo importante con tu vida. Thomas sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pensó en todos esos meses en Edimburgo, estudiando sin preocupaciones económicas, sabiendo que su madre estaba bien cuidada en Londres. Pero había suficiente dinero, protestó débilmente. Debería haber suficiente para los dos, para mis estudios y para su tratamiento. Emma meneó la cabeza lentamente. Los tratamientos experimentales que ofrecían las mejores perspectivas costaban más de 200.000 libras. Y eso sin contar los gastos adicionales, las visitas a clínicas especializadas, ni los medicamentos que no estaban cubiertos. Ella tuvo que elegir, Tom. Y te eligió a ti. «Nunca pedí esto», espetó Thomas, haciendo que algunos voltearan la cabeza. Bajó la voz, pero la angustia era palpable. Lo habría dejado todo. Habría... Exactamente, interrumpió Emma con voz firme. Te habrías dado por vencida. Ella lo sabía. Por eso me hizo mentir. Por eso inventó la historia de usar el dinero para el tratamiento. No quería que cargaras con esa culpa. Thomas se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de 15 años de decisiones basadas en una mentira. ¿Y tú?, preguntó, mirando a Emma. Tenías 18 años. Estabas a punto de empezar la universidad. ¿Qué pasó con tus planes? Emma se rió sin humor, secándose las lágrimas que seguían cayendo. Aplacé la universidad para cuidarla. Trabajé en 3 empleos de medio tiempo para pagar las cuentas. Y cuando murió, se le quebró la voz. Cuando murió no quedó nada, ni herencia, ni casa, nada. Había gastado hasta el último centavo para asegurar su futuro. Emma, empezó Thomas, pero ella levantó la mano. Hay más, dijo. Y Thomas vio algo diferente en sus ojos, no solo tristeza, sino una especie de alivio sombrío, como alguien que finalmente decide abrir una vieja herida y sanarla. La parte que nunca tuve el valor de contarte. Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna. En los últimos meses de su vida, mamá sufrió mucho, continuó Emma con la voz reducida a un áspero susurro. El dolor era insoportable. Rogó por más morfina, pero los médicos dijeron que estaba al límite. No podía comer, apenas podía respirar. Y tú estabas en Edimburgo terminando tu tesis sin darte cuenta. Me dijiste que estaba estable, recordó Thomas, sintiendo la culpa crecer en su pecho como una ola. En las llamadas siempre decías... Mentí, dijo Emma simplemente, porque me lo pidió. Quería que terminaras tus estudios sin distracciones. Pero Tom le tomó la mano por encima de la mesa. En los últimos días me pidió algo. Algo que he llevado solo todos estos años. Thomas apretó la mano de Emma, preparándose para lo que estaba por venir. Me pidió que le aumentara la morfina, dijo Emma, con las palabras atropelladas. No aguantaba más. El dolor era insoportable, y ella quería controlar cuándo se iba a ir.
Me hizo prometer que cuando llegara al punto de no poder hablar, le aumentaría la dosis por encima de la prescrita. El silencio que siguió fue absoluto, a pesar del ruido del café que los rodeaba. Thomas miró a su hermana pequeña, que había llevado esta carga imposible sola durante 15 años. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, su voz libre de juicio, solo llena de profunda tristeza. Emma asintió lentamente, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Anoche, cuando ya no podía hablar, cuando cada respiración era una agonía, le tomé la mano, aumenté la morfina y me quedé con ella hasta el final. Thomas se levantó y rodeó la mesa, abrazando a Emma con fuerza. Permanecieron así durante largos minutos, dos hermanos abrazados en medio del caos de una cafetería abarrotada del mercado de Borough, mientras Londres seguía su ritmo frenético a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, Thomas se secó las lágrimas y miró directamente a Emma. «Me diste otros 15 años sin esta culpa», dijo. «Protegiste a mamá del dolor, hiciste lo que te pidió, y cargaste con esto sola porque me amabas. Tenía tanto miedo de que me odiaras», susurró Emma. «Jamás», dijo Thomas con firmeza. «Pero ahora me toca a mí cuidarte. Lucharemos juntos. Y esta vez, Emma, esta vez no mentirás para protegerme. Lo afrontaremos de frente, juntos». Emma asintió y, por primera vez desde que comenzó la conversación, Thomas vio un destello de esperanza en sus ojos. Pero ambos sabían que el viaje que ahora comenzaba sería el más difícil de sus vidas. Los siguientes días fueron un torbellino. Thomas se tomó un tiempo libre del trabajo, algo que nunca había hecho en sus 12 años como ingeniero senior en la empresa de Canary Wharf. Pasaba las mañanas acompañando a Emma a sus citas en el Royal Free Hospital, sentado en salas de espera con paredes de un verde clínico, con el olor a desinfectante impregnándolo todo. La doctora Sarah Chen, oncóloga de Emma, era una mujer de unos 40 y pocos años con una mirada amable pero directa. Un viernes lluvioso, los sentó en su consultorio y les explicó la situación con una franqueza que Thomas apreciaba y temía a la vez. «El tumor es agresivo, pero lo detectamos a tiempo», dijo, señalando las imágenes en la computadora. «Con cirugía seguida de quimioterapia intensiva, las probabilidades de que Emma entre en remisión completa son de alrededor del 75%. Es una buena posibilidad». «¿Pero?», preguntó Emma, leyendo la expresión del médico. «Pero el tiempo apremia», continuó el doctor Chen. «A través del NHS podemos ofrecer tratamiento, pero la lista de espera para el tipo de cirugía que necesita es de 6 meses, y no tenemos 6 meses para esperar». «¿Cuánto cuesta ir a un consultorio privado?», preguntó Thomas inmediatamente. El doctor Chen suspiró y se volvió hacia su computadora. «La cirugía, la hospitalización, la quimioterapia completa. Estamos hablando de unas 180.000 libras, quizás más, dependiendo de las complicaciones». Thomas sintió que la cifra se le venía encima. Tenía ahorros, unas 45.000 libras. Su apartamento valía quizás 400.000 libras, pero tardaría meses en venderse, no meses como habían tardado. «¿Hay alguna manera de...?» comenzó, pero el doctor Chen levantó suavemente su mano. «Hay programas de asistencia, opciones de financiación médica. Puedo darte la información de contacto», dijo, escribiendo en un papel. «Y hay algo más que debes saber». Thomas y Emma intercambiaron miradas. «El próximo mes comienza un ensayo clínico en el Hospital St. Thomas», explicó el doctor Chen. «Un nuevo protocolo de tratamiento que combina cirugía mínimamente invasiva con inmunoterapia dirigida. Los resultados preliminares son prometedores. Si Emma cumple los requisitos, el tratamiento sería gratuito». «¿Cuál es el problema?», preguntó Emma, siempre desconfiada cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad. «Es un ensayo clínico», dijo el médico con cautela. «Hay protocolos estrictos, posibles efectos secundarios que aún no comprendemos del todo. Y se asignaría aleatoriamente.
La mitad de los participantes recibiría el nuevo tratamiento y la otra mitad el tratamiento estándar. No se elige cuál. Thomas miró a Emma, percibiendo el miedo en sus ojos. Era la misma disyuntiva imposible que su madre había enfrentado 15 años atrás. Apostar por lo seguro, pero inalcanzable, o arriesgarse a lo experimental, pero disponible. Esa noche, sentados en el apartamento de Emma en Islington, conversaron hasta altas horas de la noche. La ventana daba a una calle tranquila, donde los árboles desnudos se mecían con el viento de noviembre. El radiador zumbaba suavemente en un rincón. «No quiero que vendas tu apartamento», dijo Emma por 10ª vez. «Trabajaste muy duro para conseguirlo. ¿Y crees que podría vivir allí sabiendo que podría haberte ayudado y no lo hice?», replicó Thomas, con una voz más áspera de lo que pretendía. Emma se puso de pie y caminó hacia la ventana. Llevaba un suéter enorme, heredado de su madre, y a Thomas le impresionó lo mucho que se parecía a Margaret en ese momento. La misma postura, la misma forma en que se abrazaba al pensar. «Tom, necesito decirte algo más», dijo sin darse la vuelta, «y te pondrás furioso». Thomas sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántos secretos más había? «Ya he buscado préstamos», continuó Emma. «Fui a 5 bancos diferentes. Con mis ingresos como asistente de profesora y mi historial crediticio, me ofrecieron un máximo de 30.000 libras, con unos intereses desorbitados. «Puedo conseguir préstamos más grandes», dijo Thomas. «Tengo mejor crédito, mis ingresos». «Lo sé». Emma se dio la vuelta con lágrimas en los ojos. «Pero Tom, si algo sale mal, si no sobrevivo, te endeudarás muchísimo. Lo perderías todo». La palabra «sobrevivir» flotaba en el aire entre ellos como un fantasma. «Así que entramos al ensayo clínico», dijo Thomas con firmeza. «Ni siquiera es una pregunta. Entramos». «¿De qué pasa si estoy en el grupo de control? ¿Qué pasa si solo recibo el tratamiento estándar y tengo que esperar de todas formas? Así que luchamos con lo que tenemos». Thomas se puso de pie y se acercó a ella. «Emma, llevaste 15 años cargando sola con el peso de las decisiones de mamá. No volverás a hacerlo. Esta vez estoy aquí. Lo resolveremos juntos». Emma se apoyó en él y Thomas abrazó a su hermana, sintiéndola temblar. A través de la ventana, Londres brillaba en la oscuridad. Millones de personas viviendo sus vidas, cada una con sus propias cargas invisibles. El fin de semana trajo una sorpresa inesperada. Thomas estaba en el apartamento de Emma, ayudándola a organizar la documentación médica cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. «¿Hola?», respondió Emma poniéndolo en altavoz. «¿Emma Hartley?», una voz masculina mayor con un ligero acento escocés. «Me llamo Robert MacGregor. Era amigo de tu madre». Thomas y Emma se miraron confundidos. «Lo siento, no lo recuerdo», empezó Emma. «No me conoces», interrumpió el hombre con suavidad. «Margaret y yo estudiamos juntos hace muchos años. Perdimos el contacto durante décadas, pero mantuvimos correspondencia ocasional. Me enteré de su fallecimiento años después. Hace poco, revisando papeles viejos, encontré algunas cartas suyas». «¿Cartas?». Thomas se acercó al teléfono. «Sí, de sus últimas semanas. En una de ellas te mencionó a ti, Thomas, y tus estudios. Mencionó a Emma y el sacrificio que estaba haciendo. Y mencionó algo más. Margaret me había prestado dinero hace años, una cantidad considerable que la ayudó a cuidar de su madre cuando estuvo enferma. Nunca se la devolví. Tenía problemas económicos en aquella época, ¿entiendes?». Thomas sintió que su corazón se aceleraba. «En sus cartas, Margaret nunca me cobró», continuó Robert, con la voz cargada de emoción. «Era demasiado generosa. Pero ahora, por fin en mejor posición, me gustaría saldar esta deuda con sus hijos. Son 50.000 libras, con intereses. Sé que no vale la pena pagar tantos años, pero...». Emma se cubrió la boca con la mano, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Thomas sintió un nudo en la garganta. «Señor MacGregor», dijo con la voz entrecortada,
No, no sabíamos nada de esto. Margaret jamás lo diría, rió Robert con tristeza. Así era ella. Pero me gustaría transferirte el dinero. Lo considero una cuestión de honor. Tras terminar la llamada, Thomas y Emma guardaron silencio un buen rato. 50.000 libras no eran las 180.000 que necesitaban, pero con los ahorros de Thomas y los préstamos que podían conseguir, empezaba a parecer posible. «Sigue cuidándonos», susurró Emma, mirando una foto enmarcada de Margaret en la estantería. «Incluso después de todos estos años». Thomas asintió, incapaz de hablar. Pensó en su madre, tomando decisiones imposibles sola, sacrificándolo todo para darles una oportunidad a sus hijos. Y ahora, de alguna manera, incluso desde la muerte, ella enviaba ayuda. «Podemos lograrlo», dijo finalmente, tomando la mano de Emma. «Ya sea a través del ensayo clínico, vendiendo mi apartamento o con la ayuda de amables desconocidos. Podemos lograrlo». Emma le devolvió el apretón de la mano y, en ese momento, en un pequeño apartamento de Islington, dos hermanos hicieron una promesa silenciosa. Afrontar lo que viniera juntos, sin mentiras, sin secretos, sin sacrificios solitarios. La pelea apenas comenzaba. La inscripción de Emma en el ensayo clínico fue aceptada 2 semanas después. Thomas estaba con ella en el Hospital St. Thomas, cuando llegó la noticia, un imponente edificio a orillas del Támesis, con el Big Ben visible desde la ventana de la sala de espera. Era principios de diciembre y Londres se estaba decorando para Navidad, con luces centelleantes en los árboles a lo largo del río. «Ha sido aceptado», dijo la coordinadora del estudio, la doctora Patricia Walsh, con una cálida sonrisa. «Sus exámenes demuestran que es un candidato ideal. La aleatorización se realizará la próxima semana y si todo sale bien, la cirugía está programada para el 18 de diciembre». Emma apretó la mano de Thomas con tanta fuerza que le rompió los huesos, pero no dijo nada. Al salir del hospital, el frío de diciembre los azotó, pero a ninguno le importó. Caminaron por el Támesis en silencio, viendo pasar los barcos, el débil sol intentando abrirse paso entre las nubes grises. «Tengo miedo», admitió finalmente Emma, deteniéndose para apoyarse en la barandilla y mirar hacia abajo, al agua oscura. «Lo sé». Thomas estaba a su lado. «Yo también». «No por el tratamiento», aclaró. «Bueno, sí, eso también. Pero me da miedo no tener tiempo suficiente para arreglar las cosas». «¿Arreglar qué cosas?». Emma se giró hacia él y el viento le revolvió el pelo castaño. «Perdimos mucho tiempo, Tom. Después de que mamá murió, nos distanciamos. Tú te dedicaste al trabajo, yo intenté construir mi vida, almuerzos ocasionales, llamadas de cumpleaños, pero nunca hablamos de verdad. En realidad no». Thomas sintió la verdad de esas palabras como un golpe. Había notado la distancia, por supuesto, pero siempre la había atribuido a la edad adulta, a las responsabilidades, al simple paso del tiempo. Ahora se daba cuenta de que había sido más que eso. Había sido el peso de los secretos no confesados, la carga que Emma llevaba sola. «Tenemos tiempo», dijo rodeándola con el brazo, «y vamos a aprovecharlo bien». En los días siguientes, Thomas reorganizó por completo su vida. Formalizó su baja laboral y le explicó la situación a su jefe, un hombre de 60 años llamado David, que había perdido a su esposa por cáncer y comprendió de inmediato. «La familia es lo primero», dijo David con sencillez, firmando los papeles. «Siempre, cuando estés listo para regresar, tu puesto te estará esperando». Thomas vendió su coche, un BMW que había comprado el año anterior, por 15.000 libras. Consolidó sus ahorros y habló con gerentes de bancos sobre préstamos. El dinero de Robert MacGregor fue transferido, y Thomas sintió una oleada de gratitud hacia un desconocido que había saldado una vieja deuda. Pero más importante que el dinero era el tiempo. Thomas empezó a pasar todos los días con Emma. Visitaron lugares que no habían visto juntos desde niños.
el Museo de Historia Natural, a donde su madre los llevaba los sábados lluviosos, el pequeño restaurante italiano del Soho, donde celebraban ocasiones especiales, incluso el banco de Hyde Park, donde solían dar de comer a los patos. Una tarde particularmente fría, mientras caminaban por el parque con el suelo cubierto de hojas marrones, Emma se detuvo de repente. «Necesito disculparme contigo por algo», dijo, con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo. «Emma, no tienes que...» «Sí, lo creo», insistió. «Cuando estabas en Edimburgo, estaba furiosa contigo, muchísima. Ahí estaba yo, con 18 años, trabajando en 3 empleos, cuidando a mi madre mientras se consumía, y tú estabas lejos, viviendo tu vida, persiguiendo tus sueños». Thomas sintió que su corazón se hundía, pero la dejó continuar. «Sé que no fue tu culpa, no lo sabías, pero una parte de mí te odiaba por ello. Y cuando mamá murió...» Emma se detuvo, secándose las lágrimas que empezaban a caer. «Cuando murió, te culpé, no racionalmente, sino emocionalmente. Por eso me alejé, por eso mantuve la distancia todos estos años. Emma, y ahora me doy cuenta de que perdí tanto tiempo», continuó con la voz quebrada. «Tiempo que podríamos haber dedicado a conocernos de verdad como adultos. Tiempo que perdí estancada en la ira y el resentimiento que ni siquiera tenían que ver contigo». Thomas la abrazó fuerte, allí mismo en medio del parque, mientras corredores y ciclistas pasaban a su alrededor. «Ambos perdimos el tiempo», dijo en voz baja. «Me sumergí en el trabajo porque era más fácil que lidiar con la pérdida, más fácil que afrontar los recuerdos. También te dejé de lado». Se quedaron así por un largo momento, 2 figuras abrazadas bajo árboles desnudos, finalmente enfrentando verdades que habían evitado durante años. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Emma, Thomas encontró una caja vieja en el armario. Álbumes de fotos que no había visto en años. Estaban en el suelo de la sala, con la calefacción zumbando de fondo, y pasaron horas hojeando recuerdos. «Mira esto», rió Emma, señalando una foto suya a los 10 años, sin los dientes delanteros. «Era tan rara». «Estabas adorable», corrigió Thomas. «Recuerdo ese día. Mamá te llevó a la foto del colegio y se te habían caído los dientes la semana anterior. Estabas muy avergonzado». «Me hizo sentir como si fuera la niña más hermosa del mundo», dijo Emma suavemente, pasando los dedos sobre la foto. No paraban de pasar páginas, cumpleaños, vacaciones en Brighton, navidades familiares. En cada foto, Margaret estaba allí, sonriendo, abrazando a sus hijos, creando recuerdos que atesorarían para siempre. «Era tan joven», murmuró Thomas, mirando una foto de su madre a los 40 años. «Tenía toda la vida por delante». «Ella eligió cómo vivirlo», dijo Emma al cerrar el álbum. «Eligió darnos lo mejor que pudo, aunque le costara todo. Pasé mucho tiempo enojada con ella por esa decisión, pero ahora lo entiendo». Thomas miró a su hermana, viendo la madurez en su rostro, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. «Harías lo mismo, ¿verdad?», preguntó. «Si tuvieras hijos». Emma asintió lentamente. «Creo que cualquier padre lo haría. Darías la vida por alguien a quien amas sin dudarlo. Es el amor más puro». Hizo una pausa, mirándose las manos. «Por eso nunca pude decírtelo, porque sabía que te culparías, te sacrificarías, te destruirías por dentro, igual que yo. Pero ya no tienes que cargar con esto sola», dijo Thomas con firmeza. «De ahora en adelante, Emma, lo cargaremos todo juntos, los buenos recuerdos, los malos, los miedos, las esperanzas, todo». Emma sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Thomas vio en ella en semanas. La semana previa a la cirugía pasó volando. Se realizó la aleatorización. Emma fue asignada al grupo experimental, lo que significaba que recibiría el nuevo tratamiento. El doctor Chen explicó que esto mejoraba sus posibilidades, pero también presentaba algunas incógnitas. «Los efectos secundarios pueden ser más intensos», advirtió.
pero los resultados preliminares muestran tasas de remisión del 85% en comparación con el 75% con el tratamiento estándar. Thomas y Emma decidieron tomar esto como una victoria. Todas las noches, él dormía en el sofá de su apartamento, negándose a dejarla sola. Cocinaban juntos, veían películas antiguas y hablaban hasta altas horas de la noche de todo y de nada. Una noche, 3 días antes de la cirugía, Emma trajo una caja de zapatos de su habitación. «Hay algo más que guardé», dijo sentada a su lado en el sofá. «Cartas que mamá nos escribió a ambos para que las abriéramos cuando muriera. Me las dio antes del fin». Thomas sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «¿Tuviste estas cartas durante 15 años? Leí el mío el día del funeral», admitió Emma. «Pero no pude darte el tuyo. Tenía miedo de lo que pudiera haber escrito, miedo de que revelara los secretos que guardaba». Le entregó un sobre amarillento, con su nombre escrito con la elegante letra de su madre. A Thomas le temblaron las manos al recibirlo. «¿Quieres que lo lea ahora?», preguntó. «Creo que deberías», dijo Emma en voz baja. «Creo que ya es hora». Thomas abrió el sobre con cuidado, sacando 2 hojas de papel con la caligrafía familiar. Empezó a leer y, mientras sus ojos recorrían las palabras, las lágrimas comenzaron a brotar a raudales. «Mi querido Thomas, si estás leyendo esto, significa que he fallecido y espero que sea en paz, rodeada del amor de mis hijos. Hay tantas cosas que quería decirte, pero algunas son demasiado difíciles de decir en voz alta, así que las escribo aquí. Primero, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue con amor. Vender la casa, usar el dinero para tu educación en lugar de mi tratamiento. No fueron decisiones fáciles, pero fueron las correctas. Tienes un talento brillante, Thomas. Tienes la capacidad de hacer cosas extraordinarias, de ayudar a la gente, de dejar una huella positiva en este mundo. No podía dejar que ese potencial muriera conmigo. Sé que te sentirás culpable. Te conozco, hijo mío. Te preguntarás si debiste haber regresado, si debiste haber renunciado a tus sueños para cuidarme. Por favor, no te hagas esto. La mayor alegría de mi vida ha sido verte crecer y florecer. Saber que estás ahí haciendo cosas maravillosas, eso es lo que me da paz. Cuida de tu hermana. Emma es fuerte, más fuerte de lo que cree, pero te necesitará. Ha soportado tanto por mí y temo que soportará aún más cuando me haya ido. Ten paciencia con ella, sé amable, y cuando esté lista, deja que te lo cuente todo. No la juzgues, solo hizo lo que le pedí. Por último, quiero que sepas que mi vida no fue en vano. Tenía amor, tenía familia, tenía un propósito. Y si mis decisiones finales les dieron a ti y a Emma la oportunidad de vivir vidas plenas y felices, entonces cada segundo valió la pena. Vive bien, Thomas. Ama profundamente. Y recuerda siempre que, donde quiera que esté, estoy orgulloso de ti. Con todo mi amor. Mami Thomas terminó de leer con el rostro bañado en lágrimas. Dobló la carta con cuidado y miró a Emma, que también lloraba. Ella lo sabía, dijo con voz ronca. Sabía que me culparía a mí mismo, y estaba intentando evitarme eso. Nos amaba demasiado como para dejarnos sufrir, respondió Emma, aunque eso significara tomar las decisiones más difíciles solas. Thomas abrazó a Emma y allí, en su pequeño apartamento de Islington, con las luces de Londres parpadeando a través de la ventana, 2 hermanos finalmente hicieron las paces con el pasado y las decisiones imposibles que habían moldeado sus vidas. Y cuando finalmente se separaron, Thomas miró a Emma e hizo una promesa. Cuando todo esto termine, cuando estés en remisión y fuerte de nuevo, viviremos como mamá quería, sin remordimientos, sin perder el tiempo. Honraremos su sacrificio viviendo plenamente. Emma asintió, secándose las lágrimas. «Trato hecho», susurró. Ninguno de los dos sabía lo difícil que sería cumplir esa promesa en los días venideros. La mañana del 18 de diciembre amaneció fría y despejada en Londres. Thomas se despertó temprano en el sofá de Emma, con los nervios a flor de piel.
Emma ya estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té intacta, mirando por la ventana la calle aún oscura. ¿No pudiste dormir?, preguntó, uniéndose a ella. «Unas horas», respondió ella. «Estaba pensando en todo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuánto han cambiado las cosas en tan solo unas semanas?» Thomas le tomó la mano por encima de la mesa. Se quedaron así en silencio hasta que el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de rosa y oro. El Hospital St. Thomas estaba tranquilo a las 6 de la mañana cuando llegaron. Una amable enfermera llamada María los recibió, explicándoles los procedimientos mientras acompañaba a Emma a la sala preoperatoria. Thomas estuvo a su lado mientras se ponía la bata, sosteniendo su ropa doblada, sintiendo el peso del momento. «Estaré aquí cuando despiertes», prometió, besándola en la frente. «No importa cuánto tarde, estaré aquí». Emma le apretó la mano, intentando sonreír a pesar del evidente miedo en sus ojos. «Tom, si algo sale mal, no funcionará», la interrumpió con firmeza. «Pero si vas a hacerme prometer que cuidaré de alguna planta tonta o algo así, olvídalo». Emma se rió a pesar de sí misma, y fue ese sonido, su risa genuina, el que Thomas llevó consigo mientras la veía mientras la llevaban a la sala de operaciones. Las siguientes 8 horas fueron las más largas de la vida de Thomas. Permaneció sentado en la sala de espera, incapaz de concentrarse en nada. Intentó leer, pero las palabras no tenían sentido. Intentó trabajar en su portátil, pero se rindió a los 5 minutos. Finalmente, simplemente caminó por los pasillos, contemplando el Támesis por la ventana, el bullicio constante de la ciudad. Su teléfono sonaba repetidamente, compañeros de trabajo que preguntaban por él, su jefe David ofreciéndole apoyo, incluso algunas personas con las que no había hablado en años que, de alguna manera, lo habían escuchado y querían expresar sus condolencias. Cada mensaje lo conmovió, recordándole que incluso en momentos de intensa soledad, siempre había una red de personas que se preocupaban por él. A las 3 de la tarde, la doctora Patricia Walsh apareció en la sala de espera. Thomas se levantó de inmediato, intentando interpretar su expresión. «La cirugía salió bien», dijo, y Thomas sintió que las rodillas casi se le doblaban de alivio. «Muy bien, la verdad. Pudimos extirpar el tumor por completo y el tejido circundante se ve limpio. Obviamente necesitaremos biopsias para confirmarlo, pero soy optimista». «¿Cuándo podré verla?», preguntó Thomas. «Está en recuperación. 1 hora más, quizá 2». El doctor Walsh sonrió. «Está fuerte, Thomas, muy fuerte». Cuando por fin permitieron que Thomas entrara a la sala de recuperación, Emma estaba despierta, pálida y con tubos que le salían por todas partes, pero despierta y viva. Abrió los ojos cuando él entró e intentó sonreír. «Oye», murmuró ella con la voz ronca por la intubación. «Hola». Thomas acercó una silla junto a la cama y le tomó la mano. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», admitió. «Pero viva, definitivamente viva». Se quedaron así un buen rato, sin necesidad de palabras. Por la ventana, Londres empezaba a encender sus luces navideñas. La ciudad se preparaba para las fiestas, pero allí, en esa habitación de hospital, ya se les había dado el mejor regalo: más tiempo, más oportunidades, más vida. La recuperación fue difícil. Los primeros días fueron un mar de dolor, medicación y malestar. Thomas prácticamente vivía en el hospital, saliendo solo para ducharse y cambiarse. Estuvo presente cuando Emma lloró de dolor, cuando vomitó por los efectos de la medicación, cuando se despertó en mitad de la noche con pesadillas. «No tienes que quedarte aquí», dijo una noche, una semana después de la cirugía. «Tienes una vida, Tom». «Mi vida está aquí», respondió simplemente. Los resultados de las biopsias llegaron 5 días antes de Navidad. El doctor Chen los llamó a su consultorio y Thomas sintió un nudo en el estómago al ver su expresión seria.
Los márgenes estaban despejados, dijo, y Thomas oyó a Emma respirar aliviada a su lado. Lo conseguimos todo, pero aún así recomiendo el protocolo completo de quimioterapia como precaución. 6 ciclos a partir de enero. ¿Y las posibilidades?, preguntó Emma en voz baja. ¿Con márgenes limpios y quimioterapia preventiva? Diría que tienes un 90% de posibilidades de remisión completa a largo plazo. El doctor Chen sonrió. Son cifras excelentes, Emma. Esa noche, al regresar al apartamento de Emma por primera vez en semanas, simplemente se sentaron en el sofá, asimilando la noticia. Thomas había decorado el pequeño apartamento con luces navideñas mientras Emma estaba en el hospital. No demasiadas, solo las suficientes para alegrarlo. El 90%, murmuró Emma. Mamá no tenía ni de lejos tanto. Mamá te dio esto, dijo Thomas en voz baja, porque te enseñó a ser fuerte, porque tomó decisiones que te aseguraron recursos cuando los necesitabas. De una forma extraña, todavía te cuida. Emma se acurrucó en su brazo, y Thomas sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le dolió. Gratitud por la segunda oportunidad, por la honestidad finalmente alcanzada, por el tiempo que aún les quedaba por delante. La Navidad fue tranquila pero significativa. Thomas cocinó el pavo. Se quemó un poco, pero Emma fingió que estaba perfecto. Vieron el discurso de la reina, abrieron regalos sencillos y a medianoche brindaron por el futuro con té. Emma aún no podía beber alcohol. Por este año, Thomas levantó su taza, por el año más duro y honesto de nuestras vidas. Y a los siguientes, añadió Emma, que sean más fáciles pero igual de honestos. Chocaron sus jarras y, en ese momento, en un pequeño piso de Islington, con las luces navideñas centelleantes y el sonido distante de los fuegos artificiales celebrando en Londres, 2 hermanos sellaron un nuevo comienzo. Enero trajo consigo el inicio de la quimioterapia. Thomas acompañaba a Emma a cada sesión, sentándose a su lado mientras los medicamentos fluían lentamente por sus venas. La tomó de la mano cuando perdió el cabello, la ayudó a elegir pañuelos coloridos y finalmente una peluca que odiaba, pero que usaba para ir a trabajar. Me veo ridícula, se quejó un día mirándose al espejo. Te ves hermosa, dijo Thomas con sinceridad. ¿Pero sabes qué sería aún mejor? ¿Qué? Sacó su teléfono y le mostró fotos de mujeres calvas, seguras de sí mismas y hermosas. Acéptalo, dijo. Demuéstrale a esta enfermedad que no te define. Y Emma hizo precisamente eso. La semana siguiente fue a trabajar sin peluca, con la cabeza rapada al descubierto, desafiando a cualquiera a comentar. Sus alumnos de la escuela donde enseñaba, niños de 8 y 9 años, pensaron que parecía una superheroína, y quizá lo era. Los meses transcurrieron a un ritmo que Thomas jamás imaginó. Trabajo, hospital, casa, hospital, casa, trabajo. Pero en medio de la agotadora rutina, algo hermoso crecía. Una conexión fraternal que había estado descuidada por tanto tiempo. Desarrollaron pequeños rituales. Todos los viernes, por muy cansados que estuvieran, cocinaban juntos, nada elaborado, solo pasta sencilla o un curry rápido. Pero era su tiempo, sagrado e innegociable. Thomas finalmente regresó al trabajo en febrero, pero a tiempo parcial. David había sido comprensivo y había ajustado su horario para poder estar disponible para Emma. Y, sorprendentemente, Thomas descubrió que disfrutaba del equilibrio. Años de sumergirse en semanas laborales de 70 horas, de repente le parecieron vacíos comparados con las tardes que pasaba con su hermana, charlando de todo y sin más. En marzo, después de su tercer ciclo de quimioterapia, Emma tuvo un día particularmente difícil. Los efectos secundarios habían sido brutales, náuseas intensas, fatiga extrema y dolores corporales. Thomas la encontró en el baño, llorando, demasiado agotada para siquiera levantarse. «No puedo más», sollozó. «Tom, no puedo». «Es demasiado»,
Thomas se sentó en el suelo del baño a su lado y la atrajo hacia sus brazos. «Puedes hacerlo», dijo con firmeza, «porque eres la persona más fuerte que conozco. Criaste a mamá tú sola. Guardaste secretos imposibles para protegerme. Sobreviviste 15 años de culpa y miedo. Esto es temporal, y cuando termine, serás verdaderamente libre». «¿Y si vuelve?», susurró Emma. «El miedo que todos los pacientes con cáncer tienen. ¿Y si, después de todo esto, vuelve? Entonces volvemos a luchar», respondió Thomas. «Juntos. Pero Emma, tienes que creer que funcionará. Tienes que creer que vale la pena luchar». Emma asintió lentamente, secándose las lágrimas. Thomas la ayudó a levantarse, la llevó a la cama y se quedó a su lado hasta que se durmió. Abril trajo el fin de la quimioterapia. El último ciclo se celebró en silencio. Solo Thomas, Emma y María, la enfermera que los había acompañado desde el principio. «Lo lograste», dijo María mientras le quitaba la última vía. «Todo el protocolo. Eres increíble». Emma miró a Thomas con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Los exámenes de seguimiento de mayo fueron tensos. Días esperando los resultados, intentando que la ansiedad no los venciera. Pero cuando finalmente se sentaron en la consulta de la doctora Chen y vieron su amplia sonrisa, lo supieron incluso antes de que hablara. «Remisión completa», anunció. «No hay señales de cáncer en ninguna parte. Las pruebas están limpias, Emma». Emma rompió a llorar, y Thomas no mejoró mucho. Se abrazaron allí en la oficina, dos hermanos que habían pasado por un infierno y habían salido de él, con cicatrices, pero sanos. Esa noche, Thomas llevó a Emma al restaurante italiano del Soho, el mismo al que solían ir con su madre. Brindaron con vino tinto, comieron risotto y hablaron del futuro con una ligereza que no habían sentido en meses. «Quiero volver a estudiar», anunció Emma de repente. «Siempre he querido obtener una maestría en educación. Lo pospuse cuando mamá enfermó y luego nunca me sentí cómodo». «Pues hazlo», dijo Thomas inmediatamente. «Hazlo ahora. No esperes el momento perfecto. No existe». Emma sonrió y Thomas vio en ella algo que no había visto en años. Esperanza genuina, libre de miedo o culpa. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué quieres, Tom?». Thomas pensó por un momento, haciendo girar el vino en su copa. «Quiero que siga así», dijo finalmente. «No necesariamente con el cáncer y el miedo», rió, «sino con la honestidad, con la cercanía. Perdí tanto tiempo escondiéndome en el trabajo, evitando conexiones reales. Ya no quiero hacer eso». «Entonces no lo hagas», dijo Emma simplemente. Y no lo hizo. En las semanas y meses siguientes, Thomas reorganizó su vida de maneras impensables un año antes. Redujo su carga de trabajo para siempre, priorizando la calidad de vida sobre los ascensos. Empezó a salir más, a ver a amigos que había descuidado, e incluso empezó a salir con una compañera de trabajo, algo que antes habría considerado una distracción innecesaria. Emma regresó a la escuela en septiembre y se matriculó en un máster nocturno. Su cabello había vuelto a crecer, más corto y con un tono ligeramente diferente, pero decidió conservarlo así, un recordatorio visual de todo lo que había sobrevivido. En el primer aniversario del vínculo de Emma, esa noche de noviembre en la que todo había cambiado, se encontraron en el café del mercado de Borough, en su mesa. Londres volvía a hacer frío. Las hojas empezaban a caer de los árboles. «Un año», dijo Emma, revolviendo el té. «Parece una eternidad». «Eso parece», asintió Thomas. «Toda una vida comprimida en 12 meses. ¿Te arrepientes?», preguntó Emma de repente. «¿De haberlo sabido? A veces pienso que habría sido más amable dejarte en la oscuridad sin cargar con esa culpa». Thomas tomó su mano a través de la mesa. «Ni por un segundo», dijo con firmeza. «Porque sí, duele saberlo,
Duele saber el sacrificio que hizo mamá, el precio que pagaste, pero sabes que duele más. Años de distanciamiento superficial, años de conversaciones vacías y almuerzos obligatorios. Eso es lo que de verdad duele, Emma, perder tiempo que podríamos haber tenido juntos. Emma le apretó la mano y las lágrimas brillaron en sus ojos. Este año fue el peor y el mejor de mi vida, admitió. El peor porque me enfrenté a mis mayores miedos, pero el mejor porque te recuperé, porque finalmente dejé de cargar con todo sola. Nunca más, prometió Thomas, nunca más estaré solo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Se quedaron en el café hasta el cierre, hablando de planes futuros, de sueños pospuestos ahora resucitados, de la vida que su madre había querido para ellos. Cuando finalmente salieron a la fría noche londinense, caminando juntos por las calles iluminadas, ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de la ignorancia o la negación, sino la paz que surge al afrontar verdades difíciles y sobrevivir a ellas. «Gracias», dijo Emma de repente, deteniéndose bajo una farola. «¿Para qué? Por no darme la espalda, por no odiarme cuando te enteraste, por estar ahí en cada momento terrible», sonrió entre lágrimas, «por ser exactamente el hermano que mamá siempre supo que eras». Thomas la abrazó fuerte, allí en medio de la acera, mientras Londres continuaba su ritmo frenético a su alrededor. «Siempre», susurró, «para siempre». Y en ese momento, bajo las luces de noviembre de una ciudad que había sido testigo de su dolor y sus victorias, dos hermanos hicieron una promesa silenciosa: honrar los sacrificios del pasado, viviendo plenamente el presente, transformar el dolor en propósito, y nunca más dejar que los secretos y los silencios les robaran el precioso tiempo que tenían juntos. El viaje había sido brutal, pero al otro lado del dolor encontraron algo que muchos pasan toda su vida buscando: una conexión verdadera, un perdón genuino y la valentía de vivir con autenticidad, sin máscaras ni mentiras. Y mientras caminaban a casa por las calles de Londres, uno al lado del otro como siempre debieron haber estado, ambos sabían que, sin importar lo que les trajera el futuro, lo enfrentarían juntos, porque al final eso era lo que significaba la familia: no sangre ni obligación, sino elección. La elección de estar presentes, de ser vulnerables, de llevar las cargas de los demás, la elección de transformar el dolor en amor y los secretos en fuerza. Y habían tomado esa decisión cada día, para siempre.